Dios le bendiga abundantemente. Agradecemos a Dios que una vez más estamos en nuestro espacio de enseñanza de la palabra, donde cada semana estamos trayendo una porción bíblica, pidiendo siempre que Dios envíe la revelación de esta palabra a través de su Espíritu Santo a cada uno de sus corazones. Estamos más que agradecidos. Ya esta semana estamos concluyendo este año 2022 y Dios hasta este momento podemos decir ha sido fiel y que su palabra se cumple cada día en su iglesia, en nuestras vidas. Dios es fiel, Dios es verdad y su palabra es la verdad. Por eso cerramos un año más de compartir esta palabra y continuamos el siguiente año pregonando el mensaje de la gracia, el mensaje de la verdad de Dios que trae restauración, que trae redención, que trae liberación y que es un mensaje de amor, es un mensaje de aceptación, es un mensaje de perdón, de reconciliación. Por eso agradecemos a Dios por este espacio y esta oportunidad y por cada una de las personas que nos siguen en nuestro canal de YouTube, Cristo la Verdad TV, que continuaremos difundiendo el mensaje de la palabra para que llegue a cada uno de los corazones que Dios ha establecido que serán alcanzados y que les será revelada esta palabra para salvación. Continuamos con nuestro estudio de este mes que venimos trabajando anteriormente, el libro a los Colosenses. Estuvimos viendo en el capítulo 1, Pablo hablando acerca de esa reconciliación que se dio a través de que Cristo murió en la cruz. Y dice que su creación y nosotros, su iglesia, fuimos reconciliados con Dios a través de este sacrificio. Dice la palabra que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, donde viviremos por siempre, donde no hay pecado. Y eso se consigue a través del sacrificio de Jesús. Entonces, el mensaje de la reconciliación fue que en Cristo aplacó la ira de Dios sobre la desobediencia del hombre. Cristo, por su sangre derramada, pudo satisfacer la justicia de Dios. Entonces, por eso nosotros hoy podemos estar en esta posición y en este mensaje de que Dios ahora nos acepta, de que Dios nos ha perdonado, de que Dios nos ha justificado. Entonces, la palabra en el capítulo 2, en el capítulo 1 de Colosenses, Pablo concluye diciendo que en Cristo dice que Él reconcilia a sí mismo con el Señor, nos reconcilia con el Señor por su sacrificio y dice que ya jamás el que está en esta reconciliación por esa sangre jamás caerá en un estado de desgracia porque estamos en la gracia de Dios, en el favor inmerecido. Entonces, Pablo continúa hablando esta verdad a los colosenses y expresando su sentir sobre las enseñanzas que muchas veces en esta iglesia de esos comienzos, en esa iglesia primitiva, estaban llegando con falsos maestros que querían llevar otro tipo de enseñanza fuera de la gracia de Jesús y el sacrificio de Jesús para reconciliar al hombre con Dios. Continúa este capítulo 2 diciendo en el versículo 1, porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por ustedes y por lo que están en la Odisea y por todo lo que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno conocimiento, a fin de conocer
el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con ustedes, gozándome y mirando su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Por tanto, de la manera que han recibido del Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Esta gran lucha estaba dentro de Pablo, de los cristianos de Colosense. Pablo describió una lucha espiritual y su sentir por los colosenses dice como una gran lucha, porque si vemos los versículos siguientes, él habla respecto de qué es lo que está pasando. Pablo usó un sentido figurado al deporte en Colosenses 1:19 cuando dice: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Él continúa con esa metáfora deportiva con la palabra gran lucha, utilizando la metáfora de una lucha que se da a nivel físico, pero él está hablando de esa lucha espiritual. Aparentemente, de acuerdo a esta palabra, el apóstol Pablo nunca había visitado a Colosa. La mayoría de ellos nunca lo habían visto. Dice, no han visto su rostro. Aun cuando la autoridad de Pablo se había extendido a aquello que nunca él había conocido, aquello que nunca él había visto, había visitado, no conocían su rostro, se extiende, dice, se extiende hasta nosotros ese mensaje. ¿Para qué dice? Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, para alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Vemos siempre en el mensaje de Pablo centrado en la madurez y el crecimiento espiritual del creyente. Vemos como dice, primeramente, estoy llevando una lucha espiritual por ustedes, que se entienda, que sepan que aunque no me conocen, aunque no he estado con ustedes, que pudieran ellos, que pudieran ellos el conocimiento del misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y dice, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo quería esto porque él estaba preocupado acerca de qué, de el entusiasmo. Él sabía que el desconsuelo y el desánimo en lo cristiano lo pueden hacer presa fácil ante el mundo, ante la carne y ante el maligno. Por eso él habla de ese consuelo
en sus corazones, de esta unidad en amor, de que puedan tener ese entendimiento, esa madurez espiritual para entender las cosas espirituales. Cuando él le habla de que sean consolados, que puedan ser, que puedan exhortar, con la idea de que se puedan habilitar las personas para que se encuentren en situaciones difíciles y que tengan las personas adecuadas, las personas con las cuales se sientan confiados, que sean personas de confianza, personas con valentía. Pablo quería que ellos fueran aptos para todas las acciones heroicas que se necesitaban en la iglesia para llegar a la madurez espiritual y que sobre todo estuviesen unidos en amor, el vínculo perfecto. Esto porque Pablo le preocupaba que en ciertas iglesias a cada momento se estaban haciendo divisiones y vemos que en la mayoría de cartas del apóstol Pablo él habla de estos grupos que se hacen dentro de la iglesia y que empiezan a diferir acerca de ciertos temas. Entonces, Pablo le dice que la unidad no iba a llegar por una simple cohesión, sino que era por el amor. El amor de Dios es el que debe estar impregnado en cada uno de los creyentes para que podamos mantenernos unidos, trabajando con el único propósito de dar un servicio excelente a Dios y de pregonar el mensaje de la verdad de Cristo. Dice, y que puedan alcanzar toda la riqueza. Hoy en día vemos una iglesia predicando mucho el tema de la riqueza terrenal, material, la prosperidad. Y Pablo siempre en sus enseñanzas, para que nosotros estemos claros que Dios lo que más requiere del creyente es que seamos ricos en el entendimiento pleno y que podamos conocer ese misterio, que podamos ser maduros para entender los misterios de Dios y para poder fluir en la verdad de Dios. Pablo quería esto porque él estaba preocupado sobre qué, sobre las diferentes informaciones que estaban corriendo acerca de el evangelio en las iglesias primitivas. Entonces él sabía que la unidad y mantenerse firme no era solo un asunto superficial. Él también requería que además de estar consolándose, exhortándose unos a otros, unidos en amor, pudieran tener ese entendimiento y que vayan creciendo juntos en la verdad de Dios, a fin de conocer que el misterio de Dios. Entonces, el Antiguo Testamento utiliza esta palabra, el término misterio de Dios en diferentes momentos. Pablo lo usa con respecto al carácter y a la persona de Dios. Algo que nosotros no pudiésemos conocer si no es porque Él nos fue revelado a través de Cristo. Dios quiso revelarse a nosotros a través de Jesucristo. Entonces, en otras ocasiones vemos los tres misterios que son descritos en Colosenses 1, 24 al 2, 3. La iglesia como el cuerpo de Cristo, de la cual Pablo servía y dice que sufría por causa de ella. La presencia permanente de Cristo, la esperanza de gloria individual de cada creyente. Jesucristo, nuestra esperanza de gloria, es uno de los misterios que Pablo estuvo revelando por el Espíritu a la iglesia. Primeramente, que como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Para comprender esto, tenemos que hacerlo en un sentido espiritual, no con nuestro sentido, no en nuestros razonamientos lógicos, sino a través del Espíritu. La presencia permanente de Cristo, nuestra esperanza de gloria. Jesús revelado, el tesoro del cual proviene toda sabiduría y todo conocimiento. Entonces, por eso Pablo dice, a fin de que conozcan el misterio de Dios,
la iglesia el cuerpo, Jesucristo nuestra esperanza de gloria y Jesucristo el tesoro revelado, del cual viene toda sabiduría y todo conocimiento. Cristo, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, dice esta última parte de ese versículo número 2. Esta es una idea importante que Pablo le escribe en la carta a los Colosenses. Con eso Pablo refutaba algunas de las malas enseñanzas que tenían, que se estaban moviendo en medio de la iglesia de los Colosenses. Ellos eran influenciados por maestros que decían que buscaran los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, pero no de buscarlo en Jesús. Por eso Pablo le dice, ustedes encontrarán todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento solamente en Jesús. Él lo tiene todo. No está mal buscar el conocimiento y la sabiduría, pero nosotros, los creyentes, debemos saber que la verdadera sabiduría, el verdadero conocimiento, un tesoro precioso, lo encontramos solo en Jesús. Cuando Pablo dice que esta sabiduría está escondida en Cristo, él usó esta palabra tratando de dirigirse a los movimientos gnósticos que se movían en ese tiempo. Ellos creían que una gran masa de elaborado conocimiento era necesario para alcanzar la salvación, que el conocimiento, los estudios, la filosofía te llevaban a ese entendimiento y conocimiento de Dios y a tener la salvación. Entonces, el conocimiento que ellos escribían en sus libros estaba fuera del alcance de los hombres ordinarios. Pablo quería que todos supieran que la verdadera sabiduría no estaba escondida en los libros secretos de los gnósticos. Estaba depositada en Cristo Jesús y que quien tiene a Jesús tiene este tesoro. Y que nosotros a través de Jesús tenemos el acceso a todo conocimiento, a toda sabiduría. Y esto lo digo, continúa el versículo 4, para que nadie les engañe con palabras persuasivas. Esto lo digo para que nadie les engañe. Aquellos que enseñaban estas cosas peligrosas entre los cristianos de Colosa era muy persuasivo. La atracción de lo escondido, de lo profundo, de esa sabiduría y ese conocimiento, puede ser una fuente muy poderosa de engaño. Por eso le dice, para que nadie les engañe, le estoy revelando dónde está el tesoro del entendimiento y de la sabiduría escondido. No buscándolo en los libros de estas filosofías, de estas personas, de estos falsos maestros. Entonces, para que nadie los engañe, Pablo no dijo de que ellos ya habían sido engañados, pero él claramente vio el peligro que estaba corriendo la iglesia con todas estas filosofías que se estaban moviendo, y por eso él advierte a la iglesia sobre esto. Puede sonar simple, pero los engañadores no anuncian su falsa doctrina como falsa doctrina. Y por lo general va a ser lo suficientemente similar a la verdad. Y es por esto lo peligroso de ello. Continúa el verso 5 de Pablo diciendo, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome, mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. A través de la oración, el núcleo de su lucha mencionada en Colosenses 2:1, Pablo sentía genuinamente que él estaba entre los cristianos colosenses. Él estaba, dice, en espíritu, aun cuando estuviese ausente en el cuerpo. Dice que estaba
completamente gozoso. ¿Por qué? Porque estaba viendo en el Espíritu su buen orden, su crecimiento. Entonces él continúa con la idea de ese versículo anterior. Pablo no vio a la iglesia de Colosa entregada a la herejía. Ellos sí estaban bajo un peligro muy serio, pero ellos aún estaban en un buen orden. Por eso dice, me gozo mirando su buen orden, y que están mostrando su firmeza en la fe en medio de todas estas filosofías y estos falsos maestros que hay en derredor de ustedes. Por tanto, de la manera que han recibido del Señor, anden en él, andad en él, le dice. Lo que han recibido. Esta es una regla maravillosa para la vida de todo cristiano. Lo que hemos recibido por la palabra, porque la palabra tiene un objetivo claro, a fin de que nosotros seamos perfeccionados, vayamos caminando a esa madurez espiritual para que seamos aptos para toda buena obra y para que andemos como es digno de Cristo. Por tanto, dice el apóstol Pablo, como han recibido, de lo que han recibido del Señor Jesucristo, anden en él. Es una regla de vida para el creyente. Y esto lo conocemos a través de la palabra. Nosotros no podemos perfeccionarnos en la carne lo que se ha empezado en el espíritu. No podemos confundirnos y hacer obras para la carne y pensar que vamos a estar siendo perfeccionados y andando como Jesús nos manda que andemos. Entonces dice, de la manera que nosotros recibimos a Jesús, de esta misma manera, debemos nosotros tomar las enseñanzas y caminar en estas enseñanzas. Permanecer en la palabra, que fue el término preciso que Jesús utilizó. Permanezcan en mí y que la palabra permanezca en nosotros. Y si esa palabra permanece en nosotros, nosotros vamos a andar como espíritu. Las cosas simples de la vida cristiana proveen continuamente alimento espiritual para nuestro crecimiento. Nosotros debemos siempre tener en cuenta la forma en que hemos sido enseñados, que hemos recibido esta palabra sin ningún aporte humano, que son revelaciones del Espíritu y que Dios la trae en nuestros corazones y como una luz es revelada en nuestras vidas para que podamos tener este conocimiento y andar en este conocimiento, en esta verdad. Entonces, Pablo, hablando de la doctrina con respecto a la persona y la obra del Espíritu del Señor Jesús, en vez de hablar de él personalmente, ya que él, en este último punto, él estaba tratando de que ellos pudiesen prestar atención a las herejías que se estaban moviendo en medio de la iglesia. Y por eso vuelve la atención de la iglesia a la persona y la obra de Jesús, que es donde debe estar puesta la mirada del creyente en todo momento. Él no recibe sus cualidades y atributos de santidad como algo aparte del Señor Jesús, pero él, al recibirle a él, podemos obtener su santidad, su justificación. Entonces, nosotros, los creyentes, somos santos porque aprendimos de Jesús y recibimos de Jesús su santidad. Por eso dice que debemos andar en esta santidad. Anden arraigados y sobreedificados. O sea, está hablando de un proceso que va en un continuo crecimiento, en un continuo avance. Pablo usa siempre combinación de metáfora. Como los cristianos, nosotros andamos, pero nosotros también estamos, dice, arraigados, como se está refiriendo a un árbol que tiene la raíz bien plantada, a un edificio que está con buenos cimientos sobre edificado.
Entonces, están mezcladas para que podamos ver ese proceso de crecimiento, así como un árbol antes de dar fruto, antes de tener ese crecimiento, tiene primero que fortalecerse en la raíz. Está diciendo, vayan a la base del evangelio. ¿Y cuál es la base del evangelio? La cruz de Cristo, la gracia inmerecida, el mensaje de la gracia, que Cristo murió por nosotros y que en Él nosotros fuimos justificados. Somos redimidos una vez y para siempre y somos sus santificados. Entonces, que podamos nosotros en todo momento caminar de acuerdo a lo que la palabra de Dios ha establecido para nosotros. La próxima semana continuamos con este capítulo 2 del libro de los Colosenses. Dios le bendiga abundantemente y que esta palabra se haga efectiva en sus corazones a través del Espíritu Santo para que pueda comprender esta verdad y que en Cristo Jesús estemos siempre arraigado y sobreedificado en todo momento y que vayamos creciendo y que nuestro crecimiento vaya de gloria en gloria en Cristo Jesús, que nos enfoquemos en la riqueza del cielo, que es en conocer los misterios de Dios. Dios le bendiga abundantemente.